Hola, hola, bienvenidos a Big Left. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué me persigno? Porque quiero consagrar este video y al mismo tiempo no quiero hablar huevadas. Quiero que el Espíritu Santo me ayude. Estoy aquí, ¿escuchan? Este río está a su máxima capacidad. Nunca había visto en el campo surgir de la nada, de las napas profundas, lagos, lagunitas, pero ahora me resultó difícil llegar acá porque tuve que atravesar una laguna. Por suerte tengo unas botas impermeables. He estado trabajando muchísimo en combatir el barro y trabajando con lluvia torrencial, con granizo, igual ahí dándole duro a la pala, a la picota, a la carretilla, a la camioneta, ir y volver de la venta de áridos. Entonces yo ahí pensaba, ¿qué es lo que es la felicidad? Porque yo me sentía feliz. ¿Por qué estaba feliz en unas circunstancias de dolor? Porque estaba mojado, a pesar de usar un impermeable, estaba cansado en la noche, terminaba con las articulaciones, como tengo una cierta edad ya, los músculos, las articulaciones cansadas. ¿Y por qué yo sentía una felicidad? Porque la felicidad la sentía por haber cumplido una meta, haber hecho una obra que yo tenía necesaria, que había que hacer, como era liquidar el barro que se había generado por la instalación de un pozo profundo. Entonces, me vino la idea de hacer un video sobre la felicidad. Y la felicidad para mí, la idea de felicidad es múltiple. Cada civilización, cada cultura tiene una idea de felicidad diferente. Tenemos que los romanos, en tiempos en que había surgido el cristianismo, estaban con, por ejemplo, el emperador Marco Aurelio era estoico y escribía libros del estoicismo. El estoicismo era una filosofía eh, que estaba presente en todo el imperio romano. Y llegó otro tipo de concepción de felicidad, que es la de Cristo, que dice, bienaventurados, por ejemplo, dicen las bienaventuranzas, que algunos los traducen con mala traducción como felices, porque felices es algo vacuo, es algo que pesa menos que un paquete de cabritas. Entonces, bienaventurados es una palabra que se le atribuye a a las 8 bienaventuranzas. Sin embargo, Cristo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es decir, están llorando, tienen que estar felices por estar llorando, porque ellos van a ser consolados en esta vida o en la otra, queda la interrogante. Entonces, los estoicos, el estoicismo es una filosofía que lo único que le falta es la coronación de Cristo. Era un avance de la reflexión ética a través de la razón de los romanos. Y un estoico le criticó a un padre porque un padre estaba llorando la muerte de su hijo. Se había muerto su hijo y él estaba en la tumba recién enterrado, llorando amargamente por la muerte de su hijo. Entonces llegó el estoico y le dijo, ¿para qué lloras? Porque con tus llantos no vas a resucitarlo. Es absurdo llorar, tienes que someterte al destino de esta naturaleza, de esta realidad. Sométete, sé sumiso a esta realidad. ¿Para qué te revelas llorando? Y el padre le contesta al estoico, por eso mismo lloro, porque con mis llantos no puedo resucitarlo. Es decir, el dolor es imposible de evitarlo. Si uno está sufriendo en un hospital o tiene un vecino ruidoso que hace fiestas permanentemente y uno va, le habla con buen tono y resulta que el tipo baja la música y después la sube de nuevo y yo tengo que ir a trabajar al día siguiente temprano, voy de nuevo, le digo con tono más agresivo y el tipo baja la música, la sube de nuevo y viene la algazaría, toda esta cosa, la algazara, perdón, de toda este exceso dionisíaco que tienes a veces en las poblaciones. ¿Qué haces ahí? Vas a ir a enfrentarte violentamente a ellos. Tu felicidad, tu dicha requiere de elementos materiales. Es lo que decía la teología de la liberación.
requerimos de elementos materiales. Obviamente que la felicidad requiere de una plataforma material. Pero hablando sobre los distintos ideas de felicidad, los estoicos generaron una plataforma perfecta para que aterrizara el helicóptero de Cristo en el Imperio Romano, el cristianismo, sobre esa plataforma del estoicismo, que ahora está siendo revitalizado y revivido por muchos psicólogos y gente de pensamiento. Ahora, ¿qué pasó con el concepto de felicidad? Como les digo, es un concepto vacío porque depende de la cultura. Obviamente que los vikingos no tenían la misma idea de felicidad que los ingleses de la Edad Media, que eran cristianos, de los ingleses católicos, y tenían otro concepto de felicidad. Para ellos la felicidad era la lucha, tratar de obtener, llegar al Valhalla peleando, muriendo en la batalla, etc. O sea, una concepción violentísima, premiada. Entonces, por eso los pueblos germánicos terminaron haciendo en su mezcla de cristianismo, catolicismo, después con protestantismo, o sea, cristianismo genérico, ese cristianismo genérico mezclado con esa antigua creencia que era la creencia del Valhalla de Odín, generó una raza, que es la raza germánica, que son los ingleses, los holandeses, los franceses, por los francos, digo yo, por la tribu de los francos, por los austríacos, los alemanes, etcétera, y los mismos rusos, que se expandieron por todo el mundo. Y en la época de la Belle Époque, estamos hablando finales del siglo XIX y comienzos del XX, antes de la Primera Guerra Mundial, Europa era la raza blanca era un 25% de todas las otras razas. Es decir, un cuarto de la humanidad era raza blanca europea. Actualmente es un 10%. Hemos disminuido los blancos, hemos disminuido y estamos asistiendo a la extinción de la raza más prolífica de la historia de la humanidad. Porque, ¿por qué? ¿Por qué? Correctamente dicho. Porque ¿por qué Alejandro Magno venció a los persas y venció después, llegó hasta el Turquestán, hasta Kazajistán y todas esas repúblicas que se llaman Tan, llegado a Pakistán, llegó al y conquistó el Indo y pudo enfrentarse después con los hindúes. ¿Qué hizo que fuera tan superior? Era la cultura griega que se impuso en un momento determinado por la fuerza, porque la fuerza era la tecnología de las armas defensivas y ofensivas y era la tecnología de la Ilíada y la Odisea, de la poesía, era la tecnología de la poesía, era la tecnología de la literatura, de la filosofía. Alejandro Magno había sido educado por Aristóteles. Entonces, cada cultura tiene una felicidad diferente. Y tenemos que el mismo Aristóteles dijo, nada hay en el intelecto que no haya sido ingresado por los sentidos. Entonces hay algo hay una objetividad, es algo objetivo, no es algo subjetivo. Es decir, existe lo que estudia la ciencia, cómo funcionan los órganos de la vista, cómo funcionan los órganos auditivos, los olfativos, el tacto, cada uno de los sentidos animales, porque estamos inmersos en esta animalidad, somos animales, nuestra esencia es animal racional, animal político, animal metafísico, animal romántico, etc. Entonces, este animal, y que Dios se hizo este animal a través de Cristo en su encarnación, nosotros orinamos, defecamos, Cristo también orinaba, defecaba, también comía, también bebía agua, también soñaba, también dormía, etc. Esta animalidad objetiva, porque nos relacionamos con un mundo objetivo, en ese sentido yo pienso que Kant está equivocado porque hablaba de un noúmeno, algo que no podemos aprender. De alguna manera hay un noúmeno, pero ese noúmeno es irrelevante porque nuestros sentidos nos dictan una objetividad. Y a partir de esa experiencia objetiva se genera una
un desarrollo de ideas. Las ideas son como las plantas, van creciendo y son de diferentes especies. Entonces hay ideas, el mundo de las ideas emerge de una realidad objetiva, como son los sentidos, y una realidad cultural. Y nosotros vivimos un mito, una sobrevaloración de la idea de felicidad. Estamos con una sobrevaloración. ¿Por qué? Porque esto se generó a partir del racionalismo, a partir de lo que fue la ilustración. La ilustración del siglo XVIII habló de la felicidad, tanto así que los que expresaron la idea ilustrada, la idea de ilustración, fueron los padres fundadores de los Estados Unidos. Y en la Declaración de Independencia y en la Constitución de los Estados Unidos está el derecho a la felicidad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la felicidad. Y la vida y la propiedad como dirigidas hacia esa finalidad que es la felicidad. Ahora, es ese raciocinio permanente de la Ilustración llevó a que la Revolución Francesa, la Revolución Americana y después todas las revoluciones en Europa en el siglo XIX, las revoluciones liberales, hablaban de un ser humano, de un individuo en abstracto que iba a obtener una felicidad en abstracta. Y esa felicidad abstracta era un contenido vacío, era un significante vacuo, lo mismo que había sido un significante vacuo la palabra dignidad o dignidad en el estallido fecal en Chile en el 18 de octubre del año 19, del 2019. ¿Qué se generó ahí? Todos fueron por un vacío, por un significante vacío, por una palabra, y esa palabra era dignidad. Lo mismo es la felicidad, lo mismo es la libertad, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, la inclusividad, etcétera. La sustentabilidad. Tienen una definición, pero tienen una vocación, tú lo puedes ver en definición en el diccionario, tienen una vocación de vacío. Y cuando se habló más de felicidad fue a partir de la década del 90. ¿Por qué lo digo? Porque lo atestiguo por mi vida. Yo soy un asiduo visitante de las librerías y ya a partir de 1987 más o menos llegó a Chile la revista Uno Mismo, que daba una serie de doctrinas, hablaban distintos, estaba Ken Wilber, que hablaba de la psicología transpersonal, de la conciencia, que había estaba todo lo que era la escuela de Arica, que se había fundado en los años 60 en la ciudad de Arica, Chile, por el boliviano Oscar Ichazo, con unos 15 magnates norteamericanos que crearon una doctrina que era la doctrina de la fusión de la sabiduría de Oriente y de Occidente. Esa fue la ambición, de alguna manera lograda por Oscar Ichazo, basándose en Gurdjieff, en Uspensky, etc. Y eso se expandió en Estados Unidos y llegó a tener 1 millón de integrantes el movimiento, el grupo Arica, el movimiento Arica. Y así también comenzaron a existir una serie de los del grupo Arica planteaban que menos del 1% de la humanidad tiene conciencia. El 99, como hay tantos por ciento de la humanidad no tiene conciencia porque aún no entra en la etapa de la iluminación. Y ahí están copiándole al oriente, la iluminación oriental, y también están copiando la palabra iluminación del catolicismo. En el catolicismo hay tres caminos que se van superponiendo. Primero tú empiezas con la etapa purgativa, que tú vas eliminando los pecados, vas tomando conciencia de los pecados los combates a través de la confesión, a través de la mortificación de los sentidos, a través del ayuno, de la oración, vas modificando a través del ascetismo, A-S-Z, hay mucha gente que no sabe lo que significa, vayan al significado del ascetismo. Entonces el ascetismo en la vía purgativa, después viene la vía iluminativa, que va surgiendo a medida que tú vas progresando en la vía purgativa, viene la vía iluminativa y después viene la vía unitiva, donde tú ya estás unido a la divinidad. Y eso ya es la santidad. Entonces también ellos tienen estas mismas categorías, todas estas personas
del mundo esotérico, venía del Rudolf Steiner, de la Madame Blavatsky, de el famoso, la filosofía perenne de Aldous Huxley, el Hermann Hesse, que hacía una mezcla de cristianismo, y cogían de todas partes. La filosofía perenne era coger de los chinos, de los hindúes, de los sufíes musulmanes, de los católicos, de los ortodoxos, de los protestantes también, y hacer una filosofía perenne, algo que los una a todos. Este sincretismo fue una vocación del siglo XX. Y comienza esto a eclosionar y a multiplicarse a finales de la década de los 80, y en Chile llega esta revista Uno Mismo, y comienzan en las librerías a aparecer libros de autoayuda, que son una basura. ¿Por qué? Porque no son literatura, no son ciencia, porque la ciencia es más prudente en las afirmaciones, y no son tampoco no son filosofía, porque la filosofía también tiene un lenguaje, tiene una profundidad y tiene una academia. Por tanto, no era ciencia, no era lógica, no era literatura, no era filosofía y tampoco era mística, porque la mística también obedece a una religión en particular. Los sufíes son la expresión del Islam. Yo he leído literatura mística del Islam, y es fascinante. Y sobre todo después en la religión que surgió del Islam, de Baha'u'lláh y de Abdul Bahá, que fue el que Abdul Bahá murió fusilado por 600 fusileros. 600 lo fusilaron a Abdul Bahá, que fue el Juan Bautista, el que abrió el camino a Baha'u'lláh, y después Baha'u'lláh pasó 40 años en prisión en las mazmorras más espantosas del Shah de Irán, del emperador iraní, que quería mantener la unidad del Islam y que no reprimió esta nueva religión, que era la religión Bahá'í, la cual yo conocí, he leído, y es fascinante. La expresión literaria, la belleza de Baha'u'lláh. Entonces hay una multiplicidad de doctrinas que emergieron en la década del 50 en términos esotéricos y serios, y también en términos de libros de autoayuda, y eso llegó hasta el año 2010, porque después las librerías comenzaron a volver a la ruta antigua. A la ruta antigua, mejor dicho, empezaron a llenarse de libros progres, de libros con contenido político, progresista, woke, etc. Eso es lo que hay ahora. Pero como les digo, el tema de la autoayuda era por la búsqueda de la felicidad. ¿Y cómo uno puede encontrar la felicidad? Sí, uno puede encontrar la felicidad. El problema es que estamos en un mundo que, como dice la oración a la Virgen María, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, suspirando y gimiendo en este valle de lágrimas. ¿Es esto un valle de lágrimas? Sí. ¿Es esto un paraíso? Sí. ¿Uno puede estar en el cielo? Sí. ¿Uno puede estar en el infierno? Sí. ¿Uno puede estar en el medio aburrido, que es un infierno? Sí. Todo es posible para todos los seres humanos. Pero el tema de la felicidad es más un tema de la clase media, de clases medias emergentes y clases medias venidas a menos, como el caso mío, que yo con 6 hijos me metía en estas librerías buscando literatura que me pudiera ayudar a superar los desafíos que tenía, desechando todo lo que era la autoayuda, pero buscando a Lao Tse, buscando a Krishna, el Bhagavad Gita. Entonces, leyendo el Bhagavad Gita o Lao Tse, el Tao Te Ching, yo podía volar y estar en una micro de aquellos tiempos, después en las micros amarillas, antes de las amarillas y en las amarillas y después de las amarillas, en el Transantiago, conocí todo eso y tengo millones de horas arriba de la micro leyendo, podía abstraerme de la realidad dura que me tocaba, un taco, la gente de pie, o uno va de pie, va en meditación, porque la meditación te ayuda a superar aquello. Entonces uno busca por todos lados esa felicidad. Ahora, la felicidad,
uno la busca en distintos, por ejemplo, yo sexualmente sufrí, para mí la sexualidad es el infierno más profundo y el cielo más profundo. Es impresionante, puede ser las dos cosas, porque es el infierno más profundo porque a los 3 años, al parecer sufrí un abuso sexual de parte de una trabajadora doméstica en mi casa, y de ahí yo tuve a los 4, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12, hasta los 13 años, todos esos años obsesionado con el tema sexual, que no es normal para un niño. Sufría eso, entonces fue un sufrimiento muy grande. Y como estaba sufriendo aquello, a los 14 años, por un instinto de buscar la sabiduría, una sabiduría que me diera un consuelo, encontré la Biblia y empecé a leer la Biblia de mi padre, que era una Biblia grande, gruesa, preciosa, y ahí empecé a leer el Antiguo Testamento en forma ordenada porque era muy metódico, leía también la enciclopedia Barça, iba leyendo la enciclopedia Barça y leía otros libros y otros más de aquí y otros más de acá. Tenía lecturas como 4 o 5 libros paralelos a los 14 años. Y de repente llego al Nuevo Testamento y viene un consuelo donde yo entiendo, siendo un joven de 14 años, recién cumplidos, yo puedo entender filosóficamente y con profundidad todo aquello, y también puedo entender lo que es la vida del pecado y la esclavitud al pecado y el sufrimiento de lo que es, por ejemplo, la sexualidad, que es una montaña rusa donde tú vas a sufrir, tienes una tensión en lo que es la seducción y la expectativa del coito, y después tienes tú en el coito la felicidad, que tú tratas de prolongar y llegar a extremos, que llegué en algún momento a los 45, 50 años, a tener coitos de 5 horas, un solo coito de 5 horas en una plenitud que es una plenitud es una felicidad, es un gozo, es un éxtasis, sin duda, donde tú vas a estar 5 horas o 3 horas o 1 hora, pero siempre coitos prolongados eh, y sucesivos con amantes que correspondían a aquella intensidad, pero siempre estaba la realidad que es como una jauría de perros. La realidad es una jauría de perros, que tú estás saliendo de esa especie de paraíso erótico y tienes una llamada y te dicen, no, lo que pasa es que hay un problema médico de un hijo, o hay un problema de que no están, cosas tan insólitas como que mataron a una mujer en tu departamento que tú arriendas. Yo tenía un departamento que arrendaba y ese departamento me daba una cantidad de plata al mes, pero de repente me llama un tipo de la PDI y me dice, ¿usted es el dueño del departamento? Sí. Mire, lo llamo porque aquí murió una mujer, acaba de ser asesinada una mujer. Le dije, por favor, no me venga a molestar. No, mira, yo estoy en mi paraíso terrenal y no quiero que me molesten. Sin embargo, era verdad. Entonces tengo que a llegar a ese lugar, viene un interrogatorio de la PDI si yo era amigo o no del asesino, y después tengo que, habían retirado el cuerpo, tuve que estar ahí 3 semanas, 2 meses, fueron 2 meses para quitar el olor, porque el asesino la había matado y la dejó ahí 2 o 3 semanas. Entonces era una cosa así, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puedes ser feliz en ese momento? ¿En qué te afirmas? Lo que dice Aldous Huxley, obviamente la filosofía perenne. Tiene que haber una plataforma, tiene que haber un fondo firme. Porque la idea de Dios es una idea vacía también. Porque la idea de Dios puede ser una idea abstracta, como es la idea de libertad, fraternidad, igualdad y cualquier idea. Son ideas. Así yo me encontré con un amigo cuando yo estaba católico, era joven, católico fervoroso, era fervoroso, fervoroso católico, porque estaba tratando de superar el problema que tenía con la sexualidad de niño, que de niño padecí ese deseo sexual que era anormal. Yo pasaba noches enteras en vela pensando en lo que tenía que hacer para satisfacer ese deseo. Te estoy hablando de 8 años, 9 años. Entonces, yo había sufrido mucho en mi infancia por el tema sexual. Entonces, cuando llegó Cristo a mi vida a los 14, 15 años,
vino una frescura y vino una felicidad de verdad, una bienaventuranza. Porque uno cuando ama a Dios, cuando uno cumple el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu vitalidad, con todo tu tiempo, con todo lo que tú tienes, te lo entrego, Señor. Como es la oración que tiene San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, en aquella oración que es la cúlmine de los ejercicios espirituales, en la meditación que es la cúlmine de todos los ejercicios, en la cuarta semana de los ejercicios espirituales, que es la contemplación para alcanzar amor. La contemplación para alcanzar amor, donde uno ora y dice, Señor, Señor mío, Dios mío, Jesús, Espíritu Santo, tú me toma y recibe toda mi libertad, mi voluntad, mi entendimiento, mi inteligencia, mi memoria, mi pasado, mi haber, todo lo que yo tengo, mi ropa, mis propiedades, todo lo que yo tengo, mi haber y mi poseer, mi cuerpo, todo, mi tiempo. Tú me los diste, a ti te lo devuelvo, Señor. Dame tu amor, que eso me basta. Entonces yo viví los 15, los 16 y los 17, lo he repetido 1000 veces, porque así fue, viví una felicidad profunda, que no estaba basada en el sexo, porque el sexo estaba ausente, no estaba basada en las drogas, porque las drogas estaban ausentes. Sin embargo, después cuando fui ateo, busqué por nostalgia esa felicidad de amar a Dios, busqué a través de las drogas. Hice una taxonomía, o sea, probé ácido lisérgico, probé mezcalina, peyote, probé marihuana de la buena que había antes, ahora ya no existe esa marihuana. Así que el que quiera buscar en la marihuana algo ahora no existe, porque la he probado y existe ahora una cosa adulterada que no tiene la fantasía, la parte lúdica, la parte alegre, la parte bella, estética, iluminada que tenía el cáñamo, la marihuana de la época de los años 70, 80. Yo lo probé en los 80 y era así. Ahora no existe eso. Ahora hay pura droga mala, penca. Entonces, yo llegué a la felicidad sin sexo, sin droga. Después busqué la felicidad en el sexo y en la droga cuando caí en el ateísmo. Como después dejé de creer, busqué la felicidad en el sexo y en la droga. Lamentablemente la droga no te va a dar, obviamente, y el sexo tampoco. Porque estamos rodeados de la jauría de perros, y la jauría de perros son esos perros son las adversidades de la vida que están permanentemente. Que es, vas en el auto feliz, está lloviendo, estás feliz, tienes la música en el auto, de repente pinchaste la rueda. Se acabó el momento. Esa es la jauría de perros que digo. Entonces Dios es un concepto vacío para mucha gente, que simplemente es un concepto abstracto que denota y describe un ente, un ser fantasioso, imaginario, que es un absoluto, que creó todo, que gobierna todo y que es infinito, etc. Sin embargo, ese Dios no tiene sustancia, no tiene sabor, no tiene, si es que ese Dios no te visita, es Él Él es el que llena la idea, esa idea abstracta de Dios. Como le decía, tenía un amigo, me quedé con la idea, en una idea fugacidad hace un poco, vuelvo con eso. Cuando yo era católico y tenía o sea, las oraciones eran breves y largas, había de todo, mediana, podía estar 3 horas, 4 horas, hincado, arrodillado en una capilla, 4 horas frente al Santísimo, en un estado de éxtasis, de gozo, en una comunicación con Dios maravillosa. Entonces este tipo que no creía en eso, me dijo, o sea, tú le dices, hola Señor, ¿cómo estás? O sea, me habló de una oración vacía donde tú estabas hablando como loco a un vacío. Le estás hablando al aire. Le estás hablando a un ser que no te está contestando con las mismas palabras, no te está hablando, no lo escuchas, no te dice Dios, oye, mira, sí, me parece, no te parece. ¿Cómo se va? Entonces yo le decía, no, es que Dios se comunica a través de emociones. ¿Qué son las emociones? Son a través de unas palabras suaves, suavísimas en el corazón. Ahí
se comunica. Entonces tenía oraciones largas, oraciones breves, oraciones fervorosas. Acompañaba a mi madre tenía que ir a hacer una diligencia, íbamos en un auto que teníamos un Opel, me acuerdo, y mi madre se bajaba a hacer la diligencia y se demoraba 40 minutos. Y en esos 40 minutos yo estaba en la gloria, porque estaba sentado en el copiloto, cerraba los ojos y comenzaba a orar. Y estaba en la gloria. Cuando iba a Viña a visitar gente que yo tenía amistades en Viña, iba a pasar a Viña un buen rato, entonces tomaba el bus, cerraba los ojos y me ponía a orar, a orar, a orar. Y ese rato, que son 1 hora y media, 2 horas de viaje en bus, era puro éxtasis, puro diálogo, diálogo, porque no era un monólogo, era un diálogo donde yo le hablaba a Dios y Dios me respondía. Y de repente llegaba el sobrecargo, me tocaba el hombro, me decía, ¿usted no se va a bajar aquí en la Plaza Vergara? Ah, sí, la Plaza Vergara, la más importante, donde estaba el Hotel O'Higgins. Y ahí me bajaba mi mochila y me iba a Reñaca. Y en Reñaca tenía unas amistades, unos amigos, y tenía una vista maravillosa, porque desde arriba, de donde estaba el Topsy, que era una discoteca, desde ahí tú tenías, era una vista maravillosa al océano, desde arriba de Reñaca, con el sol, el océano, la playa abajo, y leía las obras de Alberto Hurtado, que era un excelente, un gran pensador católico. Alberto Hurtado tiene libros fabulosos de reflexiones. Entonces yo reflexionaba con Alberto Hurtado, estaba fascinado y me daba cuenta que el dueño de casa era un tipo de apellido aristocrático que tenía plata, porque tenía una casa en el barrio alto, tenía este departamento estupendo en Reñaca y estaba todo el tiempo infeliz. Iba con la caña de pescar, no pescaba nada, después salía con ellos, el tipo estaba atormentado, era un pobre infeliz y decía, pucha, si pudiera yo comunicarle esto. Pero cuando él me ponía a hablar, el tipo decía, este está hablando, es un profeta, un filósofo, un grave. Y sin embargo, cuando uno va en ese tiempo, iba de vacaciones, por ejemplo, en Viña, de otro amigo que vivía cerca de Cinco Norte con Libertad. Y ahí estaba, todavía hay una iglesia de tipo gótico hermoso. En esa iglesia había misa a las 8 de la mañana. Me levantaba a las 8 de la mañana, antes de las 8, y comulgaba todos los días. La comunión es la máxima felicidad que uno puede tener. Por eso les decía yo a los drogadictos, una vez que me encontré con unos tipos que estaban eh, consumiendo neopren. Yo les dije, yo probé el neopren y es bueno. Yo te digo, yo lo probé, porque lo probé una vez. Lo probé siendo tripulante en una embarcación en medio del océano, con las gaviotas, y aspiré el neopren y lo encontré el después. Entonces les dije, esto es maravilloso, pero la mejor droga es la hostia. Esa es la mejor droga que existe, la hostia. Los gallos no entendían nada, pero sí traté de darle algo. Igual el que se le apareció a la Virgen, el famoso, eh, el que tuvo la aparición de la Virgen en Peña Blanca, en Villa Alemana, estaban aspirando neopren y él no aspiró y se les apareció la Virgen. Es curioso eso. Daba pena en aquellos tiempos cómo aspiraban neopren. Yo tuve un negocio, un supermercado pequeño y una panadería y llegaban a comprarme el neopren. Al final lo suprimí, dejé de venderlo porque me di cuenta que eran los jóvenes que andaban en eso. La miseria de Chile. Obviamente que siendo miserable y teniendo, no el tema de no llegar a mes, porque yo muchas veces, no muchas veces, toda mi vida prácticamente nunca he llegado al final de mes. Siempre quedo sin plata. Pero significa para mí la felicidad igual, porque muchas veces no tenía plata, decía, no voy a comprar, ¿qué voy a hacer? Me queda unos kilos de arroz, qué sé yo, me preparo algo, pero también puedo ayunar. Yo una vez quedé sin plata y ayuné 5 días y 5 noches. La experiencia del ayuno es una experiencia también de felicidad profunda, es extraordinario, como también tirarse al agua del mar. Hay que estar comido, sí, hay que estar comido. Tirarse al agua del mar de Chile, el mar gélido, meterse. Uno sufre entrando al mar y sufre el primer minuto,
El primer medio minuto es un shock al cuerpo. Después viene otro medio minuto donde tú sigues sufriendo, pero ya pasas al segundo minuto y empiezas a gozar, a gozar, a gozar. Empiezas a nadar mar adentro y vas nadando, nadando mar adentro y desde lo lejos, desde tu posición, te relajas, flotas en el agua y escuchas los gritos de los niños que están en la playa, el estallido de las olas a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos, sientes. Lejano, o sea, estamos hablando de 500 metros más mar adentro. Y de repente voy volviendo, me acuerdo en Punta de Tralca, voy volviendo de mi exploración mar adentro y me encuentro con una mujer de 25 años que estaba con el agua aquí, moviéndose como perrito y agotada. Me dice, yo no puedo más, me estoy muriendo. Agarrarla del brazo y llevarla hacia la playa de un brazo y tú nadando. Y por suerte vino un tipo que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, vino a ayudarme, agarró a a la niña del otro brazo y la llevamos a donde rompían las olas y yo ni siquiera pude, me quedé donde rompía la ola, exhausto, completamente exhausto. Y esta niña, esta mujer de 25 años, ni me dio las gracias. ¿Cómo es eso? ¿No hay gratitud por haber hecho eso? Le salvé la vida. Entonces, nadar el mar adentro. Lo otro es el éxtasis que te produce la música clásica. Yo cuando era niño, mi padre tenía videos, o sea, discos de long play, pero unos álbumes de discos de long play. Me acuerdo que le gustaba Caruso, el cantante Caruso. Eran discos de 1933, 1940, 50. De vinilo, famoso vinilo. Yo escuchaba la novena de Beethoven, la cuarta de Beethoven, la quinta de Beethoven, la sexta de Beethoven. Escuchaba, tenía un piano que tocaba, era autopiano, entonces tocaba la sonata patética, música de Chopin. La música clásica te lleva a poder superar cualquier adversidad y te da momentos de felicidad. Así también el buen rock, qué sé yo, Led Zeppelin, King Crimson, son, es, un, es un rock sinfónico fabuloso. En fin, lo que es la música, lo que es la literatura, lo que es la poesía, la literatura como novela hermosa que te hace volar. Por ejemplo, yo estaba, me había, tuve que ofrecerme, porque nadie quería hacerlo, de ir a destrabar el timón de una embarcación, porque se había acorbatado, es decir, habíamos entrado en el puerto de Huasco, y en el puerto de Huasco la hélice se acorbató, se agarró un cabo, una cuerda que tenía un bote ahí y nadie se ofrecía. Entonces tuve que sumergirme con un cuchillo en la boca y tratar de cortar, de cercenar esa, esa cuerda que estaba apretadísima a la hélice. Y como iba con los pulmones llenos de oxígeno, yo flotaba y al flotar me golpeaba la espalda contra los crustáceos que estaban en el casco de acero de la embarcación, que era una embarcación semi-industrial. Entonces, al golpear mi espalda contra estos crustáceos, no sentía dolor, pero veía mi sangre, que salía de la espalda la sangre, mientras cortaba, volvía a subir, tomaba aire, volvía a bajar. Me festejaron, me aplaudieron, me dieron me dieron ahí me fui eh, leyendo. Mientras escuchaba, al lado era el camarote del que estaba a cargo de las máquinas. Entonces las máquinas de esta embarcación eran unas máquinas tremendas, hacían un ruido tremendo y me fui leyendo Rayuela de Cortázar, que Rayuela de Cortázar la había leído en París. Seguía Rayuela de Cortázar en París. Entonces veía cuándo se encontraba Oliveira con la maga en tal café o en tal esquina, iba a esa esquina, iba a ese café y ahí leía lo que acontecía en Rayuela. Y ahora estaba leyendo Rayuela y me acordaba de París. Decía, qué lindo eso que viví en París y qué belleza mi estadía en París de 9 meses.
y escuchando estas máquinas mientras esa embarcación iba saliendo de Huasco y iba a la altura ya de Caldera. Y a la altura de Caldera me golpea, me dice, gringo, gringo, sube. Subo a cubierta y veo las ballenas. Las ballenas. Las ballenas. Es una cosa extraordinaria. Entonces estaba viviendo varias realidades en paralelo. Los viajes, cuando uno es joven y no viaja es un huevón, porque uno tiene que viajar como sea. Yo dormía en las playas, dormía en el último piso de un edificio, en los aleros de las casas. Dormí a la intemperie más de un año, es decir, estamos hablando de por lo menos unas 400 noches que dormí a la intemperie viajando, durmiendo en parques, durmiendo debajo del puente, durmiendo en cualquier parte, pero siempre procurando estar cerca del agua, bañarse, lavar la ropa, andar impecable, andar bien, tener su libro, ir acompañado de un buen libro, como era, eh, por ejemplo, Lao Tse, siempre con un libro de poesía o de sabiduría. Entonces, existen diferentes sabores de felicidad, diferentes. Está la bienaventuranza de Cristo, que es una bienaventuranza excelsa, es la mayor felicidad que uno pueda sentir. Esa es la más, porque esa felicidad, la felicidad de Cristo, la felicidad de Dios, es una felicidad en la cual el dolor es transmutado en felicidad. El cristianismo es la única doctrina ética, filosófica, es la única doctrina que puede transmutar el dolor en felicidad. Es decir, tú estás viviendo la cruz de Cristo, estás sufriendo y estás feliz. ¿Qué es eso? Mérito de Cristo. Cristo sufrió interna y externamente, y sin embargo estaba conectado a Dios, salvo en el momento más duro que dijo, Elí, Elí, lama sabactaní, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora he vuelto a sentir la misma felicidad, a experimentar la misma felicidad que tuve a los 15, a los 16, a los 17, orando el Padre Nuestro, un Padre Nuestro que puede ser largo, uno puede degustar la palabra Padre. ¿Qué es eso? Y estar minutos con el Padre, después nuestro, y ocupar la palabra de Cristo que era Abba, Abba, papito, Abba, Abba en arameo, Padre. Estás en el cielo. ¿Qué es el cielo? Es la infinitud. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es tu nombre? Tu nombre es todo lo que yo hago. Tu nombre es cuando uno entra a la iglesia y se persigna, es tu nombre porque estás ahí en el Santísimo. Tu nombre es esto, la naturaleza es tu nombre es la Biblia, tu nombre es cuando uno entra en oración, está invocando su nombre, por lo tanto, entras en una conciencia de que estás comunicándote con un otro y el otro se comunica contigo. Por eso que la experiencia de Dios, el Dios lleno, sabroso, es una experiencia en que Él te visita. Si no vas a estar en la misma experiencia que tiene Dios, un ateo, un filósofo, que es una idea. Pero tú puedes terminar el Padre Nuestro con esa sentencia que es, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la mansedumbre, tuya es la humildad, que es infinita humildad, tuya es la belleza, infinita belleza, tuya es la razón, infinita verdad. Tuya es la sabiduría, infinita sabiduría de sabor, de sabroso. Tuyo, tuyo, tuya es la infinita caridad como amor desinteresado. Tuya es la infinita luz, que es una luz que no es la luz corporal como esa luz que vemos ahí, es la luz del sol que se está poniendo. Y así enumerar, 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 enumerar. Tú eres un infinito redentor, un infinito salvador, un infinito gozo, una infinita alegría, una infinita paz. Eso. La paz está dada en cumplir el primer mandamiento.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. Amarás al Señor tu Dios. Con ese, cumpliendo ese mandato, está todo realizado, porque amarás al Señor, amarás al prójimo, por amor a Dios, vas a amar al prójimo, como te vas a amar a ti mismo. Y vas a estar en estado de gracia para no estar enemistado con Dios. Entonces igual está el tiempo, igual está la tentación y uno cae y viene una tentación y uno cae y queda alejado de este Dios, de esta perfección, de esta bondad infinita. Sin embargo, tiene que orar. Señor, por ser vos, bondad infinita, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno o las penas del purgatorio. Prometo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Viva Cristo Rey.